Justo a la mitad de este programa me encontré con un hashtag que me llamó la atención por, además, el foro en el que se da. Un fragmento de la entrevista del programa Chamuco TV en YouTube, que también entiendo se transmite por el canal 22, al subsecretario, al super subsecretario Hugo López-Gatell, y no porque sea Superman o sea superhumano, sino por todas las distribuciones materiales que se le confirieron como principal responsable de manejar la peor crisis sanitaria en los últimos 100 años de la historia de la humanidad y por lo tanto de México. Esto evidentemente no es cualquier cosa y se volvió viral por unas declaraciones que parecen desafortunadas si se les cita sin el contexto apropiado, y mucha gente se está colgando de esta cita por atender algunas sensibilidades legítimas, pero vamos a atenderlo de forma seria, de forma compleja. Esto es el fragmento que se volvió viral de Van Pipe, por favor, ¿no? Y de Víctor Trujillo, y de la ola de intelectuales orgánicos que todo el mundo sabemos quiénes son. Esto es lo que dice el doctor Hugo López-Gatell. Vamos a ponerle un contexto apropiado y vamos a hablar de lo que significa este tipo de cuestionamientos. Ahora, aquí me gustaría aprovechar para hacer una especie de alerta, o por lo menos que quede registrado. Este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe Sí, golpe claro. de Estado. Sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, Sí, claro, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. es de manual y es de manual en varios países. Así es. Estas son las declaraciones del subsecretario Hugo López-Gatell. Ese es el fragmento que está circulando y circulando en redes sociales, como si el doctor Hugo López-Gatell estuviera diciendo: los niños con cáncer o los papás de niños con cáncer son golpistas. No. Él está hablando de las narrativas que se están empujando a partir de una problemática real que, por supuesto, evoca a la fraternidad, evoca a la empatía, evoca a la solidaridad material y natural que debemos tener ante una problemática profundamente grave, pero el halo de información, o yo diría de desinformación, que se ha creado a partir de esta problemática, tiene que atenderse y tiene que observarse como una narrativa no solo de fuerzas nacionales, sino de poderosas empresas y grupos de ultraderecha a nivel internacional. Esto es una realidad material, es una realidad concreta. No estoy diciendo alguna invención, alguna mentira. ¿Cuál es la realidad de esta problemática de los niños con cáncer y la falta de medicamentos? ¿Hay escasez de medicamentos? Por supuesto, sobre todo en algunas claves donde existe un oligopolio a nivel internacional, realmente un duopolio a nivel internacional. Si no me recuerdo, hay componentes que solamente una fábrica en la India y otra en la China producen, y a nivel mundial hay escasez de este tipo de situaciones gracias al neoliberalismo, gracias a la división internacional del trabajo, donde a unos pocos les toca ganar y a la mayoría les toca perder, a donde hay países que se vuelven en la mano de obra del mundo. Estamos hablando en países concretos, ¿no? Bangladesh, India, China, Taiwán, países en cuyos hombros recae la producción internacional de insumos esenciales para una pandemia como la que estamos viviendo y para atender necesidades materiales y derechos humanos como lo es la atención a la salud. Esto es una realidad, ¿no? Esto es lo que pasa. Hay un descontento real por el combate que hizo el presidente López Obrador a la oligarquía médica nacional. Lo hemos visto aquí en este programa una y otra vez. 10 empresas acaparaban más del 80% de los recursos que se distribuían al sector salud. 10 empresas eran responsables de la provisión de la enorme mayoría de insumos de salud. Y entre ellas, 3 en particular se llevaban una enorme tajada. Esto no es casualidad. Por supuesto que funcionaban como un cártel económico, en el sentido estricto, económico, material de la palabra, donde se ponían de acuerdo entre ellos para ganar las licitaciones del sector salud.
decían, bueno, hoy me toca a mí, ¿no? ¿Cuánto vas a ofertar? No, pues tanto, yo oferto tantito más abajo para que me le quede yo, a la siguiente toca a ti, luego a mi compadre, luego a mi cuate. Esto es profundamente pernicioso para la sociedad mexicana porque se está subordinando un derecho humano, que es el derecho a acceso a los servicios de salud, a los intereses privados. Se privilegió durante décadas y más flagrantemente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero por supuesto esto sucedió en Calderón y desde Salinas de Gortari, se privilegió el engrosar los bolsillos de unos pocos a proveer realmente servicios de salud que garantizaran la atención oportuna de problemas tan complejos como lo puede ser una enfermedad como es el cáncer. Esto evidentemente había que romper con ello y por supuesto hubo una reacción. Estamos hablando de intereses poderosísimos que, por cierto, ¿no? Como paréntesis, varios de esos proveedores que acaparaban de nuevo miles de millones de pesos, se los otorgaban por hacer absolutamente nada. Varios de ellos ni siquiera son productores de medicamentos. Son simples intermediarios, son distribuidores. No aportan absolutamente nada de valor a la cadena productiva más que llevar productos del lado A, importarlos y llevarlos al lado B. Eso se puede hacer perfectamente desde el Estado mexicano, por ejemplo, y es lo que se buscó hacer. El presidente López Obrador reformó la ley y buscó a nivel internacional donde sea que se puedan proveer estos recursos, estos bienes esenciales. Estamos hablando en no menor medida al grupo PISA, por ejemplo, que está ligado con intereses políticos, intereses empresariales francamente oscuros. Son de los principales beneficiarios del periodo neoliberal entendido como la transmisión o el traslado de funciones del Estado y recursos hacia unas pocas manos. Bueno, PISA en el sector salud es de los principales beneficiarios de ese tipo de situaciones. Esto es la realidad concreta. Por supuesto que en este jaloneo, en esta discusión política, hay escasez o esto agrava la situación de escasez a nivel internacional y por supuesto que hay dolor, se ha provocado angustia y un real rechazo y una real molestia entre un sector particular de la población que está viendo sus intereses afectados, sus intereses de salud. Esto es real, es concreto y se puede empatizar perfectamente con esta problemática, pero de ahí a decir declaraciones, por ejemplo, de que el presidente López Obrador está en contra de los niños con cáncer, o que gracias al presidente López Obrador no hay medicamentos contra el cáncer. Si ves la entrevista completa, y por cierto, yo no he visto toda la entrevista, he visto el segmento extendido de esta situación, se explica mucho más a detalle la problemática real con respecto a estos medicamentos. Y si ves diferentes conferencias que ha dado tanto en Salud como en la mañanera, el doctor Hugo López-Gatell ha explicado de forma mucho más elocuente de lo que yo lo puedo hacer esta problemática real que está ocurriendo en torno a estos medicamentos. Pero de ahí a que, gracias al gobierno, no haya una provisión correcta de ciertas etiquetas, de ciertas claves, se llaman, de medicamentos, a mí me parece una desproporción. Y hay reportajes honestos, complejos, de personas que respeto mucho, tanto en pie de página como en Sin embargo, que han desenmascarado y han revelado que varios de los papás, de los grupos de papás, no todos, hay que decirlo, algunos de los papás están siendo materialmente instrumentalizados por estos mismos grupos de interés como objeto para presionar al gobierno y que de nuevo les entregue contratos. Se está lucrando con el dolor. Se está subordinando un derecho humano a la raja política y sobre todo a la raja económica de unos pocos, de una oligarquía mafiosa, de una oligarquía rapaz. Contra eso debemos luchar. Y informémonos, por favor, porque estos no son temas de buenos y malos, no son temas de egos, no son temas blancos y negros. Hay matices, por supuesto. Y si bien podemos empatizar con el dolor, y si bien podemos decir, ¿no?, que evidentemente y reconocer que hay una problemática en torno a esta situación, al mismo tiempo podemos ver los factores complejos nacionales e internacionales que empujan este tipo de narrativas y que van fundamentalmente en contra del bienestar general. Pensemos, por favor, en este tipo de cuestiones antes de visceralmente aseverar cosas que no tienen una base en la realidad. Hasta acá voy a dejar este comentario. Muchas gracias por ver. Quizá me meta en problemas con esto, pero yo estoy dispuesto a argumentar con todo lo que he dicho en este video. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias por suscribirse y nos vemos ahora sí
Hasta la próxima.